¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa, como le digo todas las noches. Hoy tenemos mucha tarea, muchísima tarea, así que vamos adelantando. Vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en Bolivia y la situación se pone cada vez más grave, cada vez más violenta, cada vez más compleja y apenas lleva un año Luis Arce. Apenas lleva un año el presidente Arce. ¿Se va a arreglar? ¿No se va a arreglar? Parece que no quiere escuchar. Al menos eso es lo que ocurre. Por su lado, aquellos que están apoyando este paro indefinido dicen, vamos a seguir. Y ya anunciaron que mañana se mantienen en el mismo. También hay información que nos llega fresquecita desde Panamá que tiene que ver con el expresidente Martinelli. Y por supuesto, le damos seguimiento a Nicaragua. Porque hay unos países y unos presidentes que uno no cree, no puede creerlo. No puede creer lo que dicen. De verdad. Es increíble. Así que toda esta tarea la iniciamos juntos, si usted me lo permite. Vamos con lo primero. Es el segundo juicio, el mismo resultado. Un tribunal de juicio en Panamá absolvió la noche de este martes por segunda vez al expresidente Ricardo Martinelli en la causa que se le seguía por supuestas interceptaciones en las comunicaciones y seguimiento y persecución sin autorización judicial contra empresarios, políticos, dirigentes y periodistas, entre otros. Vámonos inmediatamente con Elizabeth Pérez, con más de esta noticia de última hora hasta allá, hasta Panamá. Ricardo Martinelli, absuelto ya por segunda vez. Elizabeth, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Fernando, gusto saludarte. Pues mira, se trata de una investigación que inició en 2014 cuando el Ministerio Público informó sobre el hallazgo de datos y elementos que daban cuenta de presuntamente violación de la privacidad de unas 150 personas, de las cuales 49 en esa ocasión lograron ser acreditadas e identificadas. El tribunal, conformado por 3 jueces, esta noche consideró que no se logró probar que el exmandatario estuviese detrás del espionaje que, según el Ministerio Público, ocurrió entre 2012 y 2014 durante el mandato de Martinelli, y esto a través del Consejo de Seguridad Nacional. Te puedo decir que ya en un juicio oral anterior, que casualmente te reporté en ese momento, realizado en 2019 por el mismo caso, Martinelli ya había sido declarado inocente por otro tribunal que también consideró que no se pudo probar la responsabilidad del expresidente. Ese juicio se realizó otra vez, este juicio, tras la orden de un tribunal de apelación que en noviembre de 2020 aceptó la solicitud del Ministerio Público y de los querellantes, que en esa ocasión estaban de acuerdo con la decisión de no culpabilidad. Vamos a escuchar al expresidente Martinelli a su salida de la sala de audiencias donde se realizaba el juicio esta noche en Ciudad de Panamá y donde lo esperaban simpatizantes. La justicia finalmente se ha aplicado 7 años en esta tortura y en este suplicio. Le doy las gracias a Dios, le doy las gracias a la justicia panameña. He sufrido mucho y lamento y no quiero que esto que me ha pasado a mí le pase a ningún panameño. Por favor, imputen a todo el mundo, hagan las cosas como son. Por favor, lo que me han hecho a mí, a nadie más. Por ahora trabajamos en la búsqueda de reacciones también por parte del Ministerio Público y los querellantes luego de esta nueva decisión, la misma anterior, de un tribunal que decide absolver al expresidente Ricardo Martinelli. Y tengo que decirte además que este juicio duró 66 días de audiencias en las que empezó algo accidentada porque Ricardo Martinelli presentó una incapacidad por una cirugía de columna que hizo que las juezas al principio de las audiencias del juicio autorizaran que él la siguiera de forma telemática. Y también otra de las diferencias fue que por la pandemia de COVID hubo medidas de bioseguridad, de que, por ejemplo, solamente podían estar en la sala de audiencia las personas que tenían que estar, los medios de comunicación. Tuvimos que seguirlo todo a través de un monitor, como en efecto ocurrió también
esta noche, pero desde allí pudimos ver la actitud y cómo estaba el expresidente Martinelli en esa sala, donde se pudo apreciar que se mantuvo en todo momento con las manos en el rostro mientras se daba la lectura del fallo, y también incluso llegamos a ver cómo le tomaban de las manos. ¿Y por qué esto te lo cuento? Porque de esta decisión del Tribunal de Juicio dependía el futuro político de Martinelli, que tiene un nuevo partido político, esta vez el nombre es Realizando Metas, con el cual él tiene intenciones de llegar nuevamente a la presidencia de Panamá. Él mismo lo ha manifestado, y en el caso de que hubiese sido condenado por 5 años o más, según la Constitución, él no podía ser presidente. Incluso también corría el riesgo de que se le aplicara una pena accesoria que lo inhabilitara de funciones públicas, Fernando. Elizabeth González. Elizabeth, quiero nada más hacerte una pregunta, porque, vaya, esta es la segunda vez. Elizabeth, ¿hay alguna manera de que pudieran una tercera vez intentar juzgarlo por esto? En su momento lo han manifestado, sin embargo, hay que decir, y es muy, muy importante esto, de que poco a poco el juicio se fue quedando sin querellantes. En este momento no recuerdo exactamente la cantidad de juicio anterior, creo que eran unos 9 querellantes, entre 6 y 9 querellantes, y poco a poco, cuando empezó este juicio, se fueron quedando solamente 2. Al final solamente 2 terminaron con el proceso, y eso es algo que habría que ver si los señores Balbina Herrera y Michel Doens, ambos miembros del partido gobernante PRD, si buscan nuevamente pues la manera de apelar a esta decisión que toma este tribunal de juicio, Fernando. Por supuesto, vamos a estar al pendiente. Lo más seguro es que vayan a apelar, es lo que sigue normalmente en estos casos, pero difícil que en esta segunda ocasión, ya con esta absolución para el expresidente Ricardo Martinelli, se pueda reiniciar, al menos en el corto plazo, ¿no? Al menos en el corto plazo. Elizabeth González desde Panamá, muchísimas gracias, Elizabeth. Un saludo muy amable, estamos al pendiente. Con mucho gusto. Buenas noches. Vamos, que hay otras cosas que también salen fresquecitas y no son buenas, ¿eh? Porque esta, aunque usted no lo crea, también es información de última hora, pero esto ya no es en Panamá, esto es en Bolivia. Sigue aumentando la presión contra el gobierno de Luis Arce en Bolivia a tan solo un año de estar en el poder. Y tristemente le digo que la Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de una persona durante las protestas en Potosí, en lo que es el marco del segundo día de paro nacional indefinido. Por supuesto, la Defensoría del Pueblo, les repito, es quien confirma la muerte de esta persona durante las protestas. Una cosa es el paro nacional indefinido y otra cosa son los enfrentamientos que se han estado registrando en las calles por parte de la policía y de afines al MAS contra aquellos que protestan libremente y con todo derecho. Lo quiero subrayar. La Defensoría pidió incluso al Ministerio Público que se inicie la investigación correspondiente para esclarecer los hechos. Además, hay denuncias de enfrentamientos, de agresiones de parte de uniformados y de parte de afines al MAS, de grupos de choque les llaman, en contra también de miembros de la prensa, también denunciado por la Defensoría del Pueblo, quiero decírselo. Pero ya hoy, marque la fecha, ya hoy hay un muerto. Ya hoy hay un muerto. Vamos a hablar de Bolivia entonces. Le pido que me acompañe con la etiqueta ConCluParo, BOL de Bolivia. El hashtag es ConCluParo, BOL de Bolivia. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, por favor. @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, ConCluParo, BOL, el hashtag o la etiqueta. Ayer y durante todo el día de hoy recibí decenas o centenares, le tengo que decir, de mensajes a través de mi cuenta de Instagram, en F del Rincón.
en mi cuenta de Instagram, todos de Bolivia, todos de Bolivia. Videos, fotografías, denuncias, todos los vi. Es difícil como periodista poder confirmar y corroborar todo el material que me envían. Porque no sé quién es la fuente, no sé cuándo se grabó, no tengo el nombre de la persona que lo hizo. Pero sí quiero dejarles saber que aunque yo no presente esos videos aquí, aunque yo no reporte lo que ustedes me han estado enviando, porque no tengo cómo comprobar la fuente original y el contexto de los hechos, eso no quiere decir que no los esté viendo. Siempre, para ustedes en Bolivia y todos los países, siempre les ponemos atención. Y siempre lo haré. Y mi equipo también, y Conclusiones también. Siempre lo hemos hecho. Así que solo quería hacer la acotación para que estén claros. Ahí, donde quieran, en Twitter, en Instagram, en donde sea. F del Rincón en Instagram, soy F del Rincón en Twitter. Ahí los leí todo el tiempo, desde ayer. ¿Qué pasa en Bolivia? El presidente de Bolivia, Luis Arce, presentó este lunes ante la Asamblea Legislativa su primer informe de gobierno. En un escenario complicado, donde además legisladores de la oposición le dieron la espalda. A los que ahora están tratando de inhabilitar, por cierto. Por un lado, esta oposición criticó lo que consideran un discurso de confrontación, de odio por parte de Arce al tiempo que le pidieron que gobierne para todos los bolivianos y no solo para los militantes de su partido, el MAS, el Movimiento al Socialismo. Además, Arce está llegando a su primer año en la presidencia enfrentándose a un paro nacional indefinido convocado por los comités cívicos del país y por otros sectores gremiales y de transportistas que se sumaron después para protestar contra algunas de las medidas más impopulares impulsadas por el oficialismo, porque no es una sola, no es una sola, no es la 1386 nada más, no, es un paquete, es un paquete. Las manifestaciones han sido significativas, aunque desde el gobierno todo el tiempo las trataron de minimizar, de no darles importancia, estas han ido creciendo y a eso hoy se suma un muerto. Un muerto. ¿Dónde han estado más nutridas y han sido más significativas? En departamentos como Tarija, Santa Cruz, Potosí o Cochabamba. En esos 4 departamentos se repitieron este martes los enfrentamientos. Como ya le decía, entre manifestantes, la policía y afines al MAS, civiles. Dicen que son grupos de choque. La pregunta es qué tienen que estar haciendo civiles trabajando de mano con la policía para quitar bloqueos. Ese trabajo de la policía lo es, pero de civiles no. Eso es ilegal. Tienen que ser procesados, tienen que ser detenidos, a menos que tengan la venia y la protección de alguien que los está llevando a trabajar junto con los uniformados. Estas fuerzas de seguridad desplegaron un operativo a nivel nacional para garantizar la libre circulación por el país, por lo que procedieron a desarticular los bloqueos, pero en muchos de los casos con reportes de civiles acompañándolos, y no en la mejor de las actitudes, al contrario, violentos. Y es ahí entonces cuando se producen estos enfrentamientos, agresiones violentas, pero también entre estos y los llamados grupos de choque, es que sube la tensión. Y aunque la viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Halcón, considere que este es un paro sin argumentos, porque los temas ya están siendo, dice, atendidos por el gobierno, los manifestantes creen que les sobran las razones para protestar porque quieren un gobierno, pero un gobierno que lo represente a todos. Escuchen. Hemos salido hoy no para provocar su año de gobierno, sino para hacerle recuerdo que él ha dicho que va a gobernar con el pueblo. Eso no ocurre. Nos le pedimos que de una vez gobierne para los bolivianos, no para la UNASUR, no para Venezuela, no para el Perú. Los manifestantes exigen al gobierno la derogación de un polémico paquete de leyes que consideran inconstitucional y que atenta además contra el trabajo informal e independiente y los bienes privados de los ciudadanos del país, además de la privacidad en
mucha información confidencial. Como le digo, son varias leyes, pero quizá la que más ha resonado a nivel internacional, al menos, es la que ya le mencionaba, la 1386. ¿Qué es la 1386? Esta ley es la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, que suena muy bien, pero ya cuando ve la letra, cuando le pone detalle, no está nada bien. Es considerada el plan B del gobierno de Arce. ¿Por qué el plan B? Porque a mediados de octubre el Ejecutivo cedió a la presión social y retrocedió, ¿se acuerda? Aquí lo hablamos. Retrocedió con el proyecto de ley 218 contra la legitimación de ganancias ilícitas que, según la oposición, buscaba criminalizar a la sociedad, la propiedad y atentaba además contra la privacidad. Algo muy importante. Sin embargo, luego se descubrió que desde agosto la Asamblea Legislativa había aprobado la ley 1386. Casi, imagine usted la trampa, casi con el mismo nombre que la iniciativa legislativa que el gobierno había desechado para calmar los ánimos. Sí, la 1386 es prácticamente la misma. De acuerdo con el abogado constitucionalista Williams Vascopé, consultado por Conclusiones, la trampa de esta ley de solo 7 artículos está en el entramado de anexos. Hay varios anexos que contempla y los decretos supremos que pueden emitir el gobierno en virtud de esos anexos y sus artículos. Por ejemplo, Vascopé nos llamó la atención sobre el artículo 7. La ley que establece que la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo podrá ser ajustada por el Ejecutivo mediante decreto supremo cuando el procedimiento habitual es que sea mediante otra ley aprobada por la Asamblea Legislativa. El gobierno se defiende asegurando que se trata de una ley preventiva que tiene por objetivo prevenir y luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas que podrían generar efectos negativos en la estabilidad económica y la reputación de Bolivia. Es lo que dicen, ¿no? Esa es su retórica. Dicen que la normativa no afecta a los transportistas, pequeños comerciales, ni al sector gremial. Y añaden que, en este contexto, es tendencioso señalar que la norma en cuestión tiene únicamente un fin de persecución, ignorando que la necesidad de esta ley responde al cumplimiento de un compromiso realizado a nivel internacional, tanto con las Naciones Unidas, así como con el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, por sus siglas, entre otros. Por supuesto, el tema de la corrupción es importante, hay que atenderlo. Pero la legislación tiene que estar bien hecha. La legislación tiene que garantizar muchos derechos, como el derecho a la privacidad. Y no le puede dar luz verde a una unidad de investigación financiera para proceder como juez y parte sin necesidad siquiera de que haya una orden judicial para poder entonces levantar cualquier secreto bancario, el secreto de la fuente para los periodistas, en fin. Así que siguen en pie para que esta 1386 también se vaya, junto con las otras que le voy a mencionar. Y ya hoy lo ratificaron. Mañana seguimos con este paro indefinido. Vamos a hablar de eso precisamente porque lo hicieron hoy en la tarde. Es mi primer invitado de la noche. Le doy la bienvenida a Rómulo Calvo Bravo, es el presidente del Comité Pro Santa Cruz. ¿Cómo está, Rómulo? Bienvenido, gracias. Muy buenas noches, Fernando. Un gusto estar en tu programa. Al contrario, un gusto saludarlo de nueva cuenta desde la última visita, y no sé cuánto tiempo vaya a pasar, ¿va? Pero de la última visita que hice allá a Bolivia. Preguntarle, ya confirmadísimo, usted lo dijeron hoy por la tarde, mañana continúa con el paro indefinido, ¿correcto? Bueno, nosotros hemos confirmado que mañana iniciamos el tercer día de paro. Lamentablemente, con la mala noticia que acabas de informar, con el luto, con el dolor de saber que un hermano boliviano falleció hoy día víctima justamente de la opresión de la Policía Nacional, y también que tenemos otra persona ahorita en terapia intensiva a causa de múltiples golpes. Hay algo importante, porque normalmente los acusan de muchas cosas cuando hacen paro indefinido y bloqueos, como la falta de suministros, por ejemplo, y que la gente no puede ni comprar comida, y entonces empiezan a levantar otro tipo de cargos. Usted ya conoce esa historia, los bolivianos la conocen y mi audiencia también. Lo vimos ya. Ahora,
Ustedes no están limitando el acceso, por ejemplo, a mercados. Habrá apertura entre 5 de la mañana y 10 de la mañana para que la gente pueda acceder a la compra de cualquier cosa que necesiten, ¿correcto? Así es, creo que no tenemos que hacernos daño entre bolivianos, lo que estamos es protestando y tenemos una flexibilidad para hacerlo sostenible este paro. Por eso es que hemos hecho una apertura de 5 a 10 a 11 de la mañana para que puedan abastecerse. Para que, lo quiero subrayar, lo quiero dejar claro y que se dijera aquí en este programa para que quede claro que va a haber acceso precisamente para que la gente pueda atender necesidades en cuanto a compra. Ahora, a ver, aquí queda muy claro, Rómulo, que esto es una trampa, ¿no? Se habló del proyecto de ley 218, la gente salió, se manifestó, aquí lo cubrimos, recularon, pero ya tenían lista la 1386, ya la tenían lista. Y ahí vienen otras más que son de verdad nefastas, las vamos a ir repasando en un momento. ¿Por qué creen que esta presión puede lograr que se elimine la 1386, que es, por decirlo así, la ley madre, cuando ya una vez se las jugaron, Rómulo? Porque es la verdad, se las jugaron. Les dijeron, la 218 se va, no pasa nada. Ah, pero desde agosto está la 1386. ¿Por qué pensar que ahora va a tener un efecto contrario? Bueno, para comenzar, hay que hablar de la génesis del problema. Aquí la génesis del problema es cuando el gobierno, al ganar las elecciones y no tener una mayoría, anula los 2/3 y comienza el reglamento de debate solamente con mayoría absoluta. Esto le permite al gobierno poder de alguna forma aprobar por simple mayoría cualquier ley. Estas leyes que son atentatorias, un paquete de leyes que de verdad la población en general se ha manifestado en diferentes oportunidades y el gobierno lo que debe hacer es cambiar de ley, pero siempre guardando estos artículos que lo que hacen es llevarnos a un gobierno socialista, a un gobierno comunista, donde se pierden todas las garantías constitucionales que tenemos los bolivianos. Sí. Rómulo, déjeme marcar una pausa. Regreso con usted porque hay otros temas que quiero hablar, no enfocarnos solo en la 1386, para saber si ustedes también están buscando que estas otras se deroguen y que la gente sepa un poquito más. Regreso un momento después de la pausa. Estoy con Rómulo Calvo Bravo, es el presidente del Comité Pro Santa Cruz allá en Bolivia. Ya regreso. Estoy de vuelta con Rómulo Calvo Bravo, es el presidente del Comité Pro Santa Cruz, que me acompaña desde Bolivia. Rómulo, además de la 1386, que es la de legitimación de ganancias ilícitas, están otras como la ley de ascensos de las Fuerzas Armadas, la ley de estadísticas oficiales del Estado, que eso me parece que es espantoso, prácticamente controlar todas las estadísticas de todo lo que se tenga en el país. Y si no están de acuerdo los del gobierno, entonces van detrás de quien generó esa estadística. La ley de derechos reales y la de registro de comercio. O sea, no es nada más una, son varias. ¿Ustedes están exigiendo también la derogación de todas estas? Son 11 leyes las que nosotros los bolivianos estamos en desacuerdo. Son leyes que no han sido consensuadas en ningún momento, son una copia fiel justamente de estas leyes de las que se iniciaron en Venezuela. Entonces, son leyes que van a atentar, que nos van a quitar la seguridad jurídica, la libertad, la democracia, el libre comercio, la privacidad, la economía, y van a ser leyes persecutorias, perseguir, apresar, encarcelar a todo el que piense diferente. Y esa es la pregunta, Rómulo. Hemos visto lo que ya algunos califican como el gobierno de la venganza, de Luis Arce, yendo detrás de, no sé, deben ser 60 personas por lo menos del gobierno de transición de Yanine Áñez, que o están detenidas o están bajo investigación o están en proceso, pero han ido detrás de todas ellas. ¿Por qué no pensar que van a ir detrás de ustedes? En este caso, Rómulo Calvo, por ejemplo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, para salir del problema. Lo han hecho con toda impunidad, lo han hecho con un aparato judicial que prácticamente funciona para el régimen y que lo estamos viendo en diferentes casos, el más emblemático, el de Yanine Áñez. ¿Por qué no pensar que esa va a ser la próxima acción de Luis Arce, perdón?
Bueno, somos conscientes de la exposición que tenemos con este gobierno, con este poder judicial que tenemos nosotros los bolivianos, que lamentablemente es completamente parcializado hacia el gobierno, que está trabajando de la mano, vamos a decir, con el movimiento al socialismo. La conciencia de que nos van a perseguir es seguro. Ya nosotros, los bolivianos, y todos los bolivianos, no solamente los que estamos en la actividad de defensa justamente de la población, sino que todos los bolivianos se encuentran en este momento en un estado de que, la verdad, de un estado de persecución en el momento de que la Policía Nacional, que es la llamada a proteger a la ciudadanía, se encuentra persiguiendo a toda persona que está pensando diferente, apresando, persiguiendo de alguna forma y como también buscando delitos que no existen. Rómulo, dígame algo antes de despedirme, porque esto es importante. Tenemos que entender dos escenarios. Un paro indefinido, manifestaciones y bloqueos. El tema de los bloqueos es una excusa perfecta para ejercer acción legal y penal. ¿Ustedes están a favor de los bloqueos o no? Bueno, lamentablemente los bloqueos es la forma de llamar la atención justamente de este gobierno, es la forma de llamar la atención a las instancias internacionales, porque es una forma de manifestarnos. Los bolivianos, nosotros en especial, no estamos de acuerdo con tener que bloquear, sino que todas estas cosas nos permiten que podamos manifestarnos de esta forma. Entiendo perfecto lo que me está diciendo. Rómulo, ¿hasta donde tope? ¿Hasta donde tope? Bueno, nosotros somos conscientes, los bolivianos en este momento, al momento que nosotros visitamos los diferentes lugares, las diferentes zonas, rotondas, avenidas, nos piden encarecidamente que no aflojemos las medidas. Estamos jugando los bolivianos nuestra última carta de libertad y de democracia y no podemos perder esta mano. Pues ya se perdió una vida, Rómulo, por supuesto que vamos a estar al pendiente, por supuesto que lo vamos a estar monitoreando, por supuesto que aquí estaré al tanto de lo que puedan compartir ustedes con nosotros y la invitación para Luis Arce, que siempre se me ha escondido toda la vida, yo no entiendo por qué, no sé qué sea, quién sabe. Bueno, igual que Evo también, ese también se me esconde. Pero bueno, Luis Arce, aquí estamos, hay que hablar para que no haya más muertos, porque esos muertos no son de los manifestantes, Esos muertos no son de la oposición, esos muertos son de usted. Ya va uno. Y si hay más, son de usted. Son de Luis Arce, son de su régimen, son de su gobierno. Usted es el responsable. Usted es el responsable. Ya lleva uno en su conciencia. Rómulo, muchas gracias. Estoy al pendiente. Cualquier cosa, nos ponemos en contacto. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer conocer a la comunidad internacional lo que estamos viviendo los bolivianos. Lo que no queremos llegar, como vemos muchas veces, a los hermanos venezolanos que lo tenemos acá nosotros en nuestras calles, mendigando, pidiendo comida para poder llevar a sus casas. No queremos ver hermanos bolivianos fuera de nuestras fronteras viviendo esta tragedia, viviendo en la miseria que justamente que los gobiernos socialistas dejan en los países latinoamericanos, como estamos viendo ahora. Pues esperemos que no, ningún país de Latinoamérica. Rómulo Calvo Bravo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, me acompañó precisamente desde Santa Cruz, allá en Bolivia. Gracias, buenas noches, Rómulo, estamos en contacto. Gracias. Al regresar vamos a hablar de, es que esto de verdad yo no entiendo. Ya va a ver lo que dijo el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Argentina, sobre lo de Nicaragua. Es que no condena la farsa electoral. Es una contradicción, es un disparate. Así lo dijo Human Rights Watch y yo coincido, un total disparate. Pero ¿qué tal? Andrés Manuel López Obrador, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le preguntaron y también fue como que un saludo, no dijo absolutamente nada. Ya ven.
partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Vivanco Nica, de Nicaragua, por supuesto. No que Vivanco sea nicaragüense. Conclu Vivanco Nica. Ese es el hashtag, esa es la etiqueta. Sus comentarios con esa etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. A ver, la ONU se mostró profundamente preocupada. Es que como todos estaban profundamente preocupados, pero pasó lo que pasó, ¿no? Ahora la ONU sigue preocupada. Digo sigue porque ya estaba, ¿no? En fin. Preocupada por los abusos a los derechos humanos en Nicaragua. La organización instó al régimen de Daniel Ortega a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos después del rechazo masivo a la farsa electoral del domingo. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo que las detenciones de los líderes opositores no cumplen con las normas y los estándares internacionales mínimos y pidió su liberación inmediata. Y que lo que está haciendo todo el mundo está haciendo lo mismo y diciendo lo mismo. Pero no pasa nada. Ahora viene ¿quién? Luis Almagro, el secretario general de la OEA, rechazó los resultados de las elecciones ilegítimas en Nicaragua. La OEA señaló en un comunicado que al forzar una nueva reelección del presidente, el gobierno de Nicaragua ha desconocido de facto los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal que ya estableció que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia. Y lo dijeron y se los aplaudí y les di las gracias. Ya dijeron, no es un derecho humano la reelección. Afortunadamente. Les costó mucho tiempo pensarlo, pero lo pensaron bien. A ver, entonces, ¿qué dice la OEA de Almagro? Insta a la comunidad internacional a pedir la anulación de las elecciones del domingo. ¿Pero quién las va a anular? ¿Quién las va a anular? En fin, mientras tanto, otras figuras públicas como José Miguel Vivanco, que es el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, entiende que hay países como Argentina que han adoptado una postura que no es ni más ni menos que un disparate. El gobierno de Alberto Fernández emitió un comunicado en el que reiteran la preocupación ante la detención de dirigentes opositores, así como la necesidad de que el gobierno nicaragüense vele por el respeto de los derechos humanos de toda la población. Hasta ahí dice usted, bueno, pues está decente, ¿no? Sin embargo, y al mismo tiempo, recurren a la tradición diplomática de no injerencia para no pronunciarse sobre las elecciones. Una estupidez. Es como si las elecciones y las detenciones de candidatos no tuvieran nada que ver una cosa con la otra. Hay que ser de verdad. Vamos con José Miguel Vivanco, por favor. Le doy la bienvenida a José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas. José Miguel, un gustazo tenerte aquí, como siempre. Te lo decía la vez pasada, de la comunidad internacional y los mensajes que envían. Es que además es incongruente, absurdo, el mensaje de países como Argentina. Y después, si quieres, hablamos de Bolivia, después hablamos de México. ¿Qué se va a hacer en Nicaragua cuando tienes un mensaje como el que ya tú reseñabas del gobierno de Fernández, hombre? Bienvenido. Gracias, Fernando, por invitarme nuevamente. Mira, lo de Argentina, la verdad es que cuesta encontrar una explicación razonable, porque lo que hace es conciliar, es decir, hacer compatible nada menos que la detención de todos los dirigentes de la oposición, detención arbitraria, que en la práctica es un secuestro, la incomunicación de estos, con cargos nada menos que de traición a la patria simplemente por criticar al dictador, a Ortega. Bueno, para Argentina eso no impide que las elecciones en Nicaragua sean democráticas. Es decir, unas elecciones de candidato único, unas elecciones que se hacen en un ambiente de terror, de represión, de miedo, de censura. Aún así, para Argentina dice, mire, una cosa son las violaciones a los derechos humanos que podrían darse y que enérgicamente las reprobamos. Otra cosa es el proceso democrático electoral, frente al cual, en virtud del principio de no injerencia, preferimos no pronunciarnos. La verdad es que las contorsiones que hace el gobierno del presidente Alberto Fernández para eludir pronunciarse con claridad en estos temas
son cada vez más escandalosas, diría yo. Y con esto se quiebra, se rompe con una tradición que ha tomado varias décadas construir Argentina de la época de Alfonsín, de Raúl Alfonsín hasta la fecha, con gobiernos de derechas, de centro y de izquierda. Ha tenido una posición bastante coherente en materia de derechos humanos a nivel internacional. Hoy día eso se ha roto con una declaración que realmente es, en términos amables, diría yo, es un disparate. Es vergonzosa, es una barrabasada ahí, de verdad. Pero, a ver, dime algo, ¿qué es más escandaloso? ¿Que salga una declaración como la del gobierno de Fernández o la respuesta de Andrés Manuel López Obrador a la salida de Naciones Unidas, que le preguntan sobre la elección en Nicaragua y les dice un saludo, ese silencio y esa actitud? Mira, Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado desde el primer día por el doble rasero y por distorsionar la historia, por hacer sus propias interpretaciones usualmente conspirativas. Recuerdas tú que todos los males del planeta son neoliberales. Parece una cuestión bastante infantil o primaria, pero es alguien que no tiene argumentos. Y en el caso de Nicaragua, creo que la verdad es que no se puede esperar otra cosa de Andrés Manuel López Obrador. Bolivia felicitó esta contienda casi ejemplar desde el punto de vista democrático. Y acaba de salir un pronunciamiento que realmente realmente es otro escándalo, que es el PT en Brasil, también celebrando y felicitando a Ortega por su triunfo en estas elecciones. El PT, que yo no sé si esto refleja las opiniones de Lula. Espero que Lula se distancie y condene estas declaraciones, pero hasta ahora no ha dicho nada. Oye, y ahí es donde te digo, es que la comunidad internacional, ¿qué podemos esperar? Es que ¿qué se puede esperar con esto que estamos hablando? Es un terror. Déjame marcar pausa. Regreso porque, a ver, lo de la OEA. Hablemos de eso, ¿no? Porque, a ver, voy a pausa y regreso y ya sigo con José Miguel. Estamos de vuelta, estoy con José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas. A ver, en lo que viene en el documento, en el informe de 17 páginas de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, dice esto, ¿no? El documento: la comunidad internacional debe exigir la anulación de las elecciones del domingo 7 de noviembre en Nicaragua y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral, con garantías, observación electoral y verdadera competencia electoral. José Miguel, ¿qué tan realista es esto? Pero, ¿quién va a anular esto si no lo hace el propio Ortega? ¿Quién va a llevar a cabo unas elecciones que ya se habían pedido así y no se hicieron? ¿Qué es esto? ¿Qué te deja este texto? Mira, el problema no es el texto, Fernando, porque el texto está bien, es una hoja de ruta y ofrece un objetivo, un propósito, ojalá a lograr en un plazo razonable. El problema es la región en la que vivimos, donde la democracia está realmente en crisis. La credibilidad del sistema democrático, el apoyo, el surgimiento de estos líderes populistas que realmente no tienen un compromiso por el juego democrático. La gran sorpresa la ha dado Castillo en Perú, que su Cancillería sacó una declaración realmente que yo creo que nadie esperaba y que está muy bien. Pero yo no tengo grandes esperanzas en la OEA. Yo creo que aquí es Washington, es la administración Biden, la que tiene que articular una reacción entre aquellas democracias que se atrevan de América Latina y, por supuesto, la Unión Europea. Pero una reacción diplomática que tiene que ser muy fuerte para impedir que esto se consolide. Hasta ahora, Ortega se salió con la suya y se está riendo de todo. Y tiene secuestrados a los candidatos presidenciales y a otros líderes de la sociedad civil. Esto hay que revertirlo. Bueno,
primero que Biden firme la Renacer, que es lo que se está esperando, ¿no? Por supuesto. José Miguel, me tengo que ir. Siempre es un placer estar contigo y siempre me quedo corto de tiempo. Un abrazo. Hasta la próxima, Fernando. Gracias. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, me acompañó. Pausa y regreso.